Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo Silvia García y soy reportera de televisión desde hace 32 años. Siempre he trabajado en las noticias, los informativos, primero en Televisión Española y después en Antena 3 Noticias, que es la cadena líder en informativos en mi país, España. Estoy especializada en medio ambiente y desde hace décadas abordo el problema del cambio climático desde todas sus perspectivas. Desde mi experiencia, que me ha valido el Premio Nacional de Periodismo Medioambiental, voy a intentar explicaros cómo llevar a cabo una entrevista sobre el cambio climático. Para daros instrumentos, por si queréis realizar algún estudio sobre este apasionante tema o por si os ayuda en vuestro futuro profesional. Vamos a concentrarnos en las claves para realizar una buena entrevista. Documentación es el origen de una buena entrevista. No vamos a explicar aquí qué es el cambio climático y qué produce según las teorías científicas, porque ya tenéis edad para documentaros y tener una buena base de conocimiento antes de plantearos la entrevista. Pero debéis saber que no podéis acudir a ella sin un mínimo nivel de conocimiento. La entrevista sería inútil. Solo podéis obtener conocimiento desde el conocimiento. Objetivos. Una vez documentados, hay que plantearse los objetivos de la entrevista. Buscar evidencias, buscar negacionistas, buscar protagonistas, buscar dañados. El objetivo marca la entrevista. Tiene que ser claro, pero abierto, porque puede que al acabar la entrevista obtengáis un titular muy diferente al que os esperáis. Identificar al entrevistado. Una vez determinado el objetivo de la entrevista, hay que buscar al entrevistado que pueda aportarnos algo que clarifique algo sobre la temática en torno a cambio climático elegida. Conocer su perfil profesional, identificar qué tipo de conocimiento tiene del tema y qué tipo de información podemos obtener de él. Búsqueda. Para encontrar el personaje elegido es fácil buscar en Internet la institución en la que trabaja, el pueblo en el que vive a través de su ayuntamiento. Si buscamos ecologistas, buscar el teléfono de la ONG. No dudéis en llamar y exponer vuestra intención de hacer la entrevista. Si es para radio o para texto escrito, podéis hacerla simplemente por teléfono grabándola. Si es para medio audiovisual, podéis hacerla por FaceTime o Skype. Pero sin duda la mejor entrevista es la que se hace cara a cara, personalmente, in situ. Es la mejor forma de sintonizar con el personaje y obtener así respuestas más naturales. Estructura de esa entrevista puede ser abierta o cerrada. La cerrada es la que lleva preguntas preparadas y estructuradas de antemano con un esquema acordado con el entrevistado de acuerdo a los objetivos a obtener. La abierta lleva preguntas preparadas, pero en ella el entrevistador es libre de aprovechar cada respuesta para plantear preguntas improvisadas y pertinentes. Yo me quedo con esta segunda, porque es la más periodística. Cada respuesta puede generar una nueva pregunta y nunca debéis de tener miedo de hacerla desde el respeto. Además, eso hace que el entrevistado acabe expresándose con más naturalidad, como en una conversación fluida. Sin embargo, no siempre es posible. Hay ocasiones en que, o por cuestión de tiempo o por exigencias del personaje entrevistado, solo se nos admite la entrevista cerrada. Si es necesario, conformaros para lograr la entrevista, pero durante el transcurso de ella intentad ser libres de preguntar si os surgen curiosidades o dudas. Romper lo pactado, no hay reglas fijas. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos con algunos reportajes que he realizado a lo largo de los años. En el primer ejemplo, vemos cómo hay que buscar relacionar el cambio climático con la más rabiosa actualidad. En este caso abordamos el cambio climático y su relación con la pandemia. Entrevistamos a una eminencia, Joaquín Araujo, Premio Global 500 de la ONU. Cada año mueren millones de personas por la contaminación en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Otras muchas no mueren, pero sus pulmones quedan perjudicados y eso ha sido determinante a la hora de resistir al coronavirus. Unas 4 millones de personas mueren directamente, pero la contaminación es potenciadora del coronavirus. Que tengamos muchísima población con problemas respiratorios es una cosa que al virus le viene muy bien, más que nada a la faceta letal del virus.
Esa misma contaminación debilita nuestro sistema inmune. Si la sangre tiene un porcentaje de contaminantes, lógicamente el organismo está más debilitado para enfrentarse a un patógeno que tiene que combatir nuestro sistema inmunitario. Y el cambio climático le abre la puerta a nuevas enfermedades. Si el aumento de las temperaturas potencia la proliferación de determinados organismos, entre los cuales hay la mayoría de nuestros patógenos, evidentemente hay una relación. La falta de salud de la naturaleza es debilitar el sistema inmunológico de la totalidad de la vida. En nuestras manos está sanarla y sanarnos. En el segundo caso práctico mostramos cómo se puede realizar una entrevista al otro lado del mundo por medio del Skype. En este caso entrevistamos a un científico mientras está trabajando en la Antártida. A medida que la Tierra se calienta hay menos hielo y a medida que hay menos hielo la Tierra se calienta aún más. Conectamos con un investigador español que nos explica desde la Antártida qué está pasando. Cuando se descongela el suelo, es suelo orgánico, tiene materia orgánica. Esa materia orgánica, cuando se descongela, empieza a descomponerse y empieza a emitir CO2, metano, que es un gas de efecto invernadero. Luego eso contribuye a que se caliente más la atmósfera. Esta semana hemos visto la costa destrozada. Este tipo de fenómenos pueden ser más frecuentes porque hay dos factores que también están cambiando. A una subida que parece muy pequeña, de apenas algunos centímetros en el nivel del mar, que a su vez va acoplado a un ligero incremento en la velocidad de los vientos, hace que se empiece a formar un cóctel relativamente peligroso o algo más extremo de lo que cada factor por separado pronosticaría. Y aunque parezca paradójico, el calentamiento puede estar provocando más nieve en algunos puntos. Más calentamiento en la atmósfera, más evaporación de los océanos, más nubosidad, más precipitación. Tenemos más nieve y no más hielo. El clima no está loco, cambia por algo y parece que ya no será el que vivimos hasta ahora. Es muy importante reflejar qué produce el cambio climático a las personas, qué efectos tangibles vemos en nuestras vidas. Por eso en el siguiente reportaje buscamos qué consecuencias produce en la tierra, en nuestra agricultura y nuestra ganadería. Sí, a pesar de las últimas lluvias no hay pastos suficientes, no hay más que ver que, por ejemplo, las cabras se suben a comer de los árboles porque no hay pastos. Los abrevaderos que usan los ganaderos de ganadería extensiva están semivacíos. Las cosechas no han sido buenas por la sequía. Se resiente el campo español, el mundo rural, por el cambio climático. Y el cambio climático, desde luego, está repercutiendo en la despoblación. Si no hay cosechas rentables, si no hay ganadería rentable, la gente se va. César pastorea con sus ovejas y sus cabras en Zarzuela de la Sierra, en Cuenca. Parece apacible, pero su mayor problema es el cambio climático. Si estamos en precipitaciones de desierto, que no llueve, que no llueve. Las altas temperaturas han hecho que su ganado sea atacado por parásitos nuevos. Cada año que pasa yo estoy descubriendo orugas nuevas, arañas nuevas, moscas nuevas, mosquitos nuevos. Y eso afecta al ganado también. Claro, enfermedades nuevas, los males más resistentes, más agresivos. Más al sur de Cuenca, en Iniesta, los agricultores también han notado el cambio del clima. Las temperaturas son más elevadas, las plantas se confunden y no brotan cuando tienen que brotar. Si no hay agua en los cultivos no se genera riqueza y la gente se va, los pueblos se mueren. Y agricultores y ganaderos piden medidas concretas en la próxima cumbre del clima. Por una replantación, por una forestación de las tierras agrarias abandonadas, porque se le ayude al pequeño agricultor a ser más productivo, a que no abandone sus tierras. Que todos pongan de su parte, que no sea solo una cumbre, que sea mediática y luego sean palabras vacías. Igual que promocionan el coche eléctrico, la bicicleta, el no contaminar, pues que hagan aviones eléctricos. La España rural también quiere tener voz en la cumbre del clima. El trabajo de los científicos en la investigación del cambio climático es vital. Por eso deben ser continuamente entrevistados y reflejar su trabajo. En este reportaje nos vamos a ver ese trabajo en el campo. La llaman la dehesa centinela porque desde ella se vigila constantemente el clima. Un ejército de expertos del Centro Superior de Investigaciones Científicas y otros llegados de toda Europa concentran aquí sus mediciones en Majadas de Tietar, en Cáceres. Pero ¿por qué aquí? Los datos sobre cambio climático que se obtienen aquí en esta dehesa de Extremadura se extrapolan a nivel internacional. ¿Por qué? Pues porque se ha observado que estos datos se parecen a los de otros lugares del mundo, por ejemplo, y aunque no lo crean, los de la sabana africana.
Esta dehesa es un representante mediterráneo de ese tipo de ecosistemas que en realidad ocupan entre 1/4 y 1/6 de la superficie mundial. Esto, por ejemplo, es un lisómetro. Con él miden cuánta agua absorben las plantas. Y esta mochila es un espectroradiómetro para medir el estado de la vegetación. Se puede ver tomando a diferentes épocas si el árbol ha ganado o ha perdido hoja, y eso es importante para ver cómo funciona el árbol dentro de un ecosistema, y esos datos del cambio climático, del cambio global. Y por ese motivo necesitamos muestrear hojas de todos los años que están presentes en la copa. Se ha demostrado que estos ecosistemas abiertos, tipo sabana, tipo dehesa, son los que realmente contribuyen a las variaciones interanuales en la absorción de carbono. Nuestras dehesas son más importantes de lo que nos creemos, y ellos son los centinelas, los vigilantes de que esta tierra tan nuestra respire. Vamos a ver otro vídeo. Tiene mucho que ver con la actualidad. Vemos cómo muchos virus y bacterias han despertado gracias al calor que trae el cambio climático. Estos renos no han muerto directamente por el calor, pero sí, han muerto infectados de anthrax. Lo curioso es que la bacteria que ocasiona esta enfermedad estaba bajo el hielo de la tundra siberiana. Al haber demasiado calor se produjo el deshielo y quedó liberada. Los científicos advierten de que eso puede suceder con otras enfermedades que se dan por erradicadas, como la viruela o el botulismo. Estar latentes, estar durmientes durante miles de años, y al aumentar la temperatura y deshelarse, como está en una zona además en la cual tiene mucha materia para poder desarrollarse, como es el suelo, entonces pueden volver a revivir y podrían volver a infectar. Eso, como vemos, ya pasó con el anthrax en Rusia, pero además la subida global de las temperaturas hace que, por ejemplo, insectos como el mosquito que transmite la malaria puedan vivir en más partes del mundo ayudados por el calor. La certeza, ya digo, es el aumento del área de influencia geográfica de enfermedades tropicales como la malaria, el cólera, el dengue. Enfermedades que poco a poco salen de los trópicos y suben hacia el norte, o sea, podrían llegar a nosotros. El cambio climático tiene muchas caras y ninguna buena. Por último, sugiero que veamos un último punto de vista, un reportaje en el que entrevistamos a ecologistas, pero también a gente de la calle para reflejar cómo han notado el cambio climático, y ofrecemos cifras de temperatura. Aquí en Madrid en los últimos 50 años ha subido la temperatura como media 2,5 grados. Se empieza a hablar de un cambio climático urbano, algo específico que se da en muchas ciudades. Y se da, por ejemplo, por esto que nos rodea, por el asfalto. El asfalto atrapa el calor, atrapa la radiación ultravioleta. Tampoco circula bien el viento ni ayuda la contaminación. Y como decimos, ese cambio climático urbano afecta también a otras ciudades españolas. Ciudad Real, esta capital, aunque nadie lo imaginara, se lleva la palma en la subida media de la temperatura. Más de 3,5 grados en los últimos 50 años. Cuenca sube casi 3 grados, Madrid unos 2,5 grados y Castellón y Granada 2,3. Significa que muchos que eran niños hace medio siglo ahora viven a otra temperatura. Esos días de invierno heladores en Madrid, con un tiempo, o sea, con un día precioso, pero que salías a la calle y te congelabas, eso ya no pasa. Pero a nivel global internacional las temperaturas han subido más de 1 grado. Sin embargo, el cambio climático es menos acusado en el medio rural porque la ciudad es una isla de calor. La concentración de actividades en un punto dado hace que al incremento global que afecta a todo el mundo, en las ciudades el repunte sea mayor porque se acumula el calor. Hay algo curioso. Salamanca es la única ciudad de España en la que la temperatura media ha bajado 1 grado y en las capitales cercanas apenas ha subido. Tenemos de verano un par de meses, no llega, y de invierno todo lo demás. Mientras Castilla y León desafía el cambio climático, en las demás ciudades ayudadas por la cercanía de África sube y sube la temperatura. Podría haber un éxodo ligado al cambio climático debido a la imposibilidad de vivir en unas ciudades que cada vez van a registrar mayores temperaturas. Suena catastrófico, pero en las ciudades del este, Barcelona, Alicante, Murcia, la temperatura ha subido 2 grados y la cercanía de África dispara aún más el calor. Espero que las explicaciones teóricas y estos ejemplos os hayan ayudado a conocer el trabajo del periodista para denunciar el cambio climático. ¡Ánimo! Y a por vuestra entrevista.